Bueno, doctor Ricardo, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, doctor, buenas tardes, bienvenido. Muchísimas gracias por estar en este espacio. No, gracias a ustedes por la invitación y una disculpa por la tardanza, pero justo hay una gran movilización de estudiantes el día de hoy en la Ciudad de México y todo se complica un poquito, pero bueno, ya estamos aquí. No, doctor, muchísimas gracias, entendemos la situación. Ya me permití presentarlo frente a los participantes que tenemos en el webinario del día de hoy. Desde la Fundación Universitaria del Área Andina y desde el área de posgrados en salud, queremos agradecerle su tiempo y su disposición para compartir con nosotros sus experiencias en estas temáticas tan importantes. Entonces, los micrófonos son suyos, doctor, y nuevamente muchas gracias. Perfecto. Entonces, ¿pongo yo mi pantalla o ustedes la ponen? O ustedes pueden poner la presentación. Sí, ya se está Ya, cargando la presentación, ya se está cargando. Ah, excelente. Bueno, pues el día de hoy lo que quiero platicarles es un poquito sobre un tema que es pues relativamente nuevo en el campo de la salud pública, particularmente ante los avances que ha habido en cuanto al reconocimiento de los derechos de las personas del colectivo LGBTI más, y que ahorita vamos a entrar un poquito para quien no esté como muy familiarizado con el lenguaje, pero como probablemente muchos de ustedes sepan, América Latina es una de las regiones del mundo en las que se han dado más avances en este reconocimiento, ¿no? Particularmente en la no criminalización de algunas prácticas, pero incluso con abiertamente hablando de algunos de derechos y salud de este colectivo. Y bueno, no sé si lo hayan comentado, pero yo colaboro con el Instituto Nacional de Salud Pública, que es una institución pública acá en México que pertenece a la Secretaría de Salud o Ministerio de Salud, en la que se hace pues investigación en muchos ámbitos y que es una pues de las instituciones pioneras justamente en este campo. La siguiente, por favor. Eh, y bueno, en primer lugar, creo que hay que enmarcar todo este tema en la cuestión de equidad en salud. Sobre todo porque aquellas personas que trabajamos en la salud pública muchas veces pensamos o diseñamos o implementamos programas, políticas o estrategias para toda la población, sin pensar necesariamente en que existen algunos grupos en los que obviamente existen algunos rezagos históricos, como es el caso, por ejemplo, de las poblaciones indígenas o afrodescendientes, pero también en cuestiones de prejuicios, como es el caso, por ejemplo, aquellas personas que trabajan en VIH, de las personas que se dedican al trabajo sexual o las personas que son usuarias de drogas, ¿no? Que son en nuestros países pues, muy comunes y que si no tomamos en cuenta esas diferencias, pues muchas veces no vamos a lograr alcanzarlas con estas estrategias que de repente se diseñan para toda la población. Y esto no significa que haya que dar, digamos que un trato especial, es decir, no es un trato privilegiado, sino simplemente un trato diferenciado para lograr tener un mayor impacto en la protección en salud. Y en ese sentido, pues en países como los nuestros, ¿no? Tanto México como en Colombia, está garantizado desde, en teoría, desde la Constitución y las leyes primarias, el derecho a la protección en salud. Sin embargo, pues muchas poblaciones, como aquellas que pertenecen a la diversidad sexual, tienden a quedarse atrás en ese sentido. La siguiente. Y bueno, tenemos que tomar en cuenta, por ejemplo, también los marcos
internacionales que existen en cuestiones de derechos sexuales y reproductivos, que si bien algunos de ellos no son reconocidos ampliamente por todos los gobiernos, nuestros gobiernos en América Latina y el Caribe sí tienen muy claro, digamos que ciertos lineamientos internacionales, como aquellos como aquellas recomendaciones de la Organización Panamericana de la Salud, que ya hablan de la salud de personas LGBT, pero también de otro tipo de documentos internacionales, como es el caso del Consenso de Montevideo de Población y Desarrollo, que es el primer documento de Naciones Unidas que habla específicamente de los derechos de la población LGBTI. Es decir, en ninguna otra parte del mundo, ni siquiera en Europa, se ha reconocido abiertamente en consenso desde los gobiernos la necesidad de reconocer estos derechos y particularmente en el tema de salud. Pero bueno, entonces antes de adentrarnos tanto en esa parte, nada más pues clarificar quizás algunos conceptos en el tema de diversidad sexual, ¿no? Y entonces, ¿de qué hablamos cuando estamos tocando este tema? Pues particularmente son 4 grandes áreas que tienen que ver con la orientación sexual, que algunas personas también le llaman preferencia, pero el ideal en realidad es orientación, el tema de las identidades y expresiones de género y por otro lado el tema de las características sexuales, la que sigue. Y digamos que para clarificar un poco más, esta gráfica me gusta para digamos que quede muy claro diferenciar cada uno de estos temas, ¿no? Para empezar en el tema de las características sexuales, muchas veces se piensa que los humanos, o en general los mamíferos, solo podemos ser machos o hembras de una especie. Incluso ciertos movimientos conservadores nos han dicho que nacemos solo hombres o mujeres, pero resulta que en la naturaleza existen más de 100 estados intersexuales que pueden ser a nivel cromosómico, gonadal, hormonal o anatómico, que hacen que no seamos necesariamente machos o hembras de la especie humana y por lo tanto estemos, digamos que en alguna variación intermedia y es a lo que le llamamos intersexualidad. Ahora, eso tiene que ver meramente con las características sexuales, no solamente los genitales, sino otras características en nuestro cuerpo. Después viene el tema de la identidad y la expresión de género, es decir, cómo nos sentimos, si como hombres o como mujeres, y esto obviamente va más allá del sexo, es decir, es una construcción social que además varía de una sociedad a otra, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, ser una mujer en Afganistán que ser una mujer en por ejemplo, en algún país de Escandinavia, donde claramente los roles y los derechos y las expectativas de una mujer en un lugar a otro no son para nada los mismos. Está el tema de orientación sexual, que más bien tiene que ver con quién me relaciono, pero incluso el tema de identidad cultural, que por ejemplo aquí, esta que viene aquí ejemplificada, el tema de Mushe, que tiene que ver con algunas identidades que son más bien reconocidas por los pueblos originarios de pues, las diferentes partes del mundo, ¿no? En el caso de las Mushes, que es de un pueblo originario que se llaman zapotecos, que se encuentran en el estado de Oaxaca, en México, donde digamos que se reconoce un tercer género eh, y que así como ese existen muchos otros alrededor del mundo, como es el caso de los doble espíritus en los pueblos indios de Canadá y Estados Unidos, o las hijras en los países del sur de Asia, entre muchos otros, ¿no? Que no son, digamos que, construcciones necesariamente como las conocemos en el mundo occidental, como que serían como travestis, algunos transgéneros o transexuales. Entonces existen además muchas otras orientaciones e identidades de las cuales no nos vamos a meter, como es el caso de las personas queer, de las personas asexuales, de las personas pansexuales, ¿no? Debido a que, por un lado, no son como tan comunes en la sociedad, pero por otro lado, porque sus necesidades de salud no tienen alguna característica particular, como sí la tienen las personas lesbianas, gays, bisexuales y
trans. Ahora, cuando hablo del concepto trans, estoy incluyendo tanto travestis como transgéneros y transexuales particularmente. La siguiente, por favor. Entonces, bueno, aquí es donde les estaba hablando un poquito de esta cuestión más particular. Y bueno, verán también que hay otras siglas que se utilizan digamos que para un poco como sinónimo de diversidad sexual, que es OSIG o en inglés SOGI, ¿no? Que es Sexual Orientation and Gender Identity, para hablar de esta diversidad sexual. La que sigue. Entonces, bueno, ¿qué tiene de especial ahora sí metiéndonos ya en el tema, ¿no? Por un lado está todo el tema de discriminación en los servicios de salud, es decir, el trato diferenciado pero negativo hacia poblaciones LGBTI, sobre todo cuando el personal de salud pues no sabe cómo lidiar con ciertos casos o cuando de plano existe un prejuicio negativo hacia esta población. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando un hombre llega con una infección de transmisión sexual en el ano, ¿no? O, por ejemplo, cuando un hombre trans, es decir, una persona que solía ser mujer y ahora es hombre, se embaraza, ¿no? Entonces, este tipo de cuestiones, digamos que de las que no se hablaba antes, pues son situaciones que se están volviendo no más comunes, porque siempre han existido, sino más visibles en nuestros países en América Latina. Otro tema particular es, por ejemplo, el tema de la falta de apoyo social y afiliación a servicios. Por ejemplo, particularmente en el tema trans, debido a la discriminación histórica, existe una gran precariedad laboral que, por ejemplo, en el caso de muchas de las mujeres trans, las llevan a ejercer el trabajo sexual, ¿no? Entonces, muchas veces, cuando no están ejerciendo cuando no tienen un empleo formal, no se tiene tampoco necesariamente acceso a todos los servicios de salud o a los mejores servicios de salud, ¿no? Por lo tanto, pues llega a haber también precariedad en esta provisión de servicios. Por el otro lado, hay problemas de salud específicos en los cuales ahorita nos vamos a meter y muchas veces pensamos que, pues, o sea, sí es como una minoría muy chiquita, pero en realidad podríamos, de acuerdo a diferentes estimaciones, podríamos estar hablando de entre que el 1 y 6% de la población podría ser LGBTI. Entonces, hay ciertas situaciones en las que obviamente pues no hay necesidad de saber la orientación sexual o la identidad de género de una persona. Por ejemplo, si yo soy un hombre gay que va al médico porque tiene, supongamos, influenza, pues obviamente mi orientación sexual en ese sentido no va a tener ningún problema. Pero si si soy un hombre gay y estoy desarrollando cáncer orofaringeo debido a una infección de VPH en la garganta, entonces ahí sí es importante hablar en este caso, pues de mi orientación sexual. La que sigue, por favor. O por lo menos también saber, o sea, qué cuestiones necesarias son para la prevención. Ahora, ¿qué tipo de cosas, qué otras cosas hacen que se diferencien las personas heterosexuales y cisgénero a las personas LGBTI? Por cierto, cisgénero es el término que se utiliza para hablar de las personas cuya expresión de género corresponde a sus genitales de nacimiento. Es decir, si yo nací con un pene y testículos y me identifico como hombre, soy cisgénero. En cambio, si yo nací con pene y testículos y me identifico como mujer, entonces soy transgénero. Eh, entonces, bueno, ¿cuáles son esas diferencias? Pues muchas relacionadas con violencia y discriminación. Las personas LGBTI tienden a experimentar diversas experiencias en la escuela, en la familia, en el trabajo, etcétera, relacionado con esto, lo cual provoca algunos problemas particulares en el caso de la salud, como puede ser particularmente en el caso de la salud mental. También el hecho de que existen ambientes sociales diferenciados, y ahorita vamos a hablar de algunos de ellos, como es el caso, por ejemplo, de las fiestas, de algún tipo particular de fiestas. Otra es la transformación corporal, en el caso particular de las personas trans e intersex, e incluso algunas necesidades reproductivas específicas. Por ejemplo, este año salió el reporte Lancet,
no sé si ustedes conozcan a esta revista que se llama, que es una de las revistas científicas más importantes del mundo, que se llama The Lancet, que cada año saca un reporte particular, ¿no? Y en su reporte de este año sobre salud sexual y reproductiva habla de cómo la salud reproductiva de personas que no tienen la capacidad de tener hijos, ya sea porque son infértiles, ¿no? Pero también porque están en pareja con una persona de su mismo sexo, deben tener el derecho a los servicios de salud reproductiva y particularmente de reproducción asistida, ¿no? Entonces, esto es un tema como nuevo, que pareciera que es un tema como de países solo desarrollados, pero que en realidad en muchos de nuestros países en la región, pues también ya se está dando con cierta frecuencia. La siguiente, por favor. Y bueno, en el caso de la discriminación de lo que estaba hablando hace un momento, pues tiene que ver con muchas cosas. O sea, desde el momento, por ejemplo, en que el guardia de un hospital le niega la entrada a una mujer trans porque, por su aspecto, hasta, pues obviamente, el maltrato, exhibición y violación a su privacidad por parte, por ejemplo, del personal de enfermería, personal de medicina, etcétera. Pero también el tema de la afiliación limitada, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí en México, eh, hasta hace pocos años no existía la posibilidad de que si yo estoy casado con una persona de mi mismo sexo, lo pudiera afiliar a los servicios de salud. Ahora ya se puede, pero bueno, en muchos países pues eso todavía no es posible. O de plano el hecho de que no existan servicios en el sector público para ciertas personas, como es el caso de las personas trans. Por ejemplo, en la mayoría de países de América Latina, con excepción, por ejemplo, de Argentina, de la Ciudad de México, de algunas partes de Brasil, casi no existen servicios públicos subvencionados por el Estado para que las personas trans tengan acceso a servicio de terapia hormonal, ¿no? Y esto eh, provoca que pues, las personas trans tengan que ir al sector privado donde obviamente pues, uno es más caro, pero otra donde también es posible que se encuentren con personas que sin ser profesionales están recetando este tipo de hormonas o sustancias para modificar su cuerpo, lo cual pues pone su salud e incluso su vida en riesgo. La siguiente. Em, y bueno, esta discriminación específica, ¿no? A la población LGBTI la tendemos a agrupar en este concepto de la homofobia, aunque también pues hay quien dice que es, digamos que es, para ser más inclusivos podemos hablar de lesbofobia, bifobia, transfobia, y se refiere a pues el repudio de las personas con una orientación sexual o una identidad de género, digamos que diferentes a las tradicionales, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, una campaña que hizo hace algunos años el Ministerio de Salud aquí en México es esta que dice que la homosexualidad no es una enfermedad, la homofobia sí. La siguiente. Y esta campaña tuvo que ver también por esto que se ha puesto de moda en muchos de nuestros países que tiene que ver con las terapias de reparación, entre comillas, ¿no? Eh, y debido a que estas supuestas terapias que quitan la homosexualidad o la transexualidad, pues son meramente charlatanería porque pues en realidad la diversidad sexual no implica una enfermedad y por lo tanto no hay nada que curar o que modificar y sí está comprobado y de hecho hay un paper, un posicionamiento específico de la Organización Panamericana de la Salud de por qué todos los países deberían prohibir este tipo de terapias de para corregir, entre comillas, nuevamente, la orientación sexual y la identidad de género. Ahora, entrando específicamente a algunos temas particulares de salud que existen en, en nuestros países, voy a hablar de cada una de las poblaciones que componen estas siglas, ¿no? En primer lugar, por ejemplo, en el caso de los hombres gays, bisexuales y HCH, que son hombres que tienen sexo con hombres, que para quien no esté como muy familiarizado con el lenguaje, hombres que tienen sexo con hombres hace referencia a un grupo de la población que sin ser gay o bisexual llega a tener relaciones sexuales con
otros hombres, debido a cuestiones circunstanciales o a mera exploración, etcétera, pero lo cual pues también hace que experimente ciertos riesgos. Por ejemplo, en prácticamente toda América Latina, incluyendo también Colombia y México, la prevalencia de VIH entre hombres gays es muy alta. En nuestros casos es del 17%, mientras que en la población general tiende a ser menor al 1%. Entonces esto refleja pues esta gran diferencia debido a una variedad de circunstancias que tienen que ver con la cantidad de parejas sexuales, con el tema de la recurrencia y periodicidad de relaciones sexuales potencialmente sin protección, lo cual pues ha provocado que la prevalencia sea muy alta en casi todos nuestros países. Y no solo de VIH, sino también de otras infecciones de transmisión sexual, como es el caso particularmente de la hepatitis B, la hepatitis C, la sífilis, la clamidia, prácticamente todas también son más prevalentes, pero particularmente estas. Incluso ahora se está viendo que también empieza a haber una mayor prevalencia de cáncer, diferentes cánceres provocados por el virus del papiloma humano, sobre todo en personas que viven con VIH, ¿no? Sin embargo, también entre algunas personas que no viven con VIH ya pueden llegar a desarrollar alguno de estos padecimientos. Y otro tema particular que resulta interesante es que el uso de drogas, particularmente de drogas químicas, tiende a ser más alto que en la población general, lo cual pues también implica ciertos riesgos a la salud, incluyendo por supuesto la salud sexual, pero también la salud mental y de otro tipo. La que sigue, por favor. En el caso de las mujeres lesbianas y bisexuales, puede llegar, digamos que la salud de las mujeres lesbianas y bisexuales está mucho menos estudiada que la de los hombres. Particularmente el tema de VIH e ITS provocó que los hombres gays sean muy estudiados y que por el contrario, como las mujeres lesbianas y bisexuales tienen una probabilidad muy, muy baja de contraer VIH, ellas no han sido tan estudiadas, pero sí se ha visto que hay algunas situaciones de salud que tienen que ver, por ejemplo, con el sobrepeso, con el uso de alcohol y tabaco, y que también existe más casos de cáncer de mama y que también, como ya lo mencionaba hace rato, tiende a haber pues necesidades particulares de reproducción asistida, es decir, entre parejas de varones, pues también hay necesidades particulares de reproducción asistida. Sin embargo, entre las mujeres tienden a ser mucho más comunes. La que sigue, por favor. En el caso de las personas transgénero y transexuales, varios de los problemas que tiende a haber son algunos de los que ya comentaba, como el mal uso de hormonas, sobre todo porque ante la precariedad de servicios de salud, como ya lo mencionaba, muchas veces se recomiendan las hormonas entre ellas o ellos, lo cual hace que pues, no necesariamente haya eh, un uso adecuado, como sí lo podría estar haciendo una recomendación un profesional de la salud. Ahora, existen también muchos problemas con los cambios corporales, por ejemplo, el hecho de que muchas personas se ponen implantes de aceites que no son para el cuerpo, o sea, por ejemplo, de silicón regular e incluso de aceite para coche, lo cual obviamente pone muchísimo en riesgo la salud de las personas y pues muchas de ellas llegan, por ejemplo, a tener tener amputaciones en su cuerpo debido a los problemas que pueden causar estas sustancias. Ahora, también hay que considerar que muchas personas transgénero y transexuales, sobre todo las mujeres transgénero y transexuales, tienden a ser de las personas más discriminadas en nuestras sociedades, lo cual provoca que tengan muchos problemas de salud, como es el caso de VIH también, pero también uso de drogas y problemas de salud mental. Es decir, el hecho de ser trans no es lo que provocan estas cosas, sino más bien es el rechazo social hacia estas personas las que provocan que ocurran este tipo de circunstancias. De hecho, prácticamente en todos los países de América Latina y el Caribe,
la prevalencia más alta de VIH entre todas las poblaciones son justamente las mujeres trans. Por ejemplo, tanto en México como en Colombia estamos hablando aproximadamente de un 25%, es decir, una de cada 4 mujeres trans podría estar viviendo con VIH. Y pues desafortunadamente tiende a haber también pues pocos programas específicos para alcanzar el, tanto con detección como con prevención a las mujeres trans sobre todo. La siguiente, por favor. Ahora, las personas intersex, esto es un tema del que todavía es más desconocido, ¿no? O sea, ya les platicaba hace un ratito, que tiene que ver con la variación de las características sexuales. Y entonces, a diferencia de las personas LGBT, las personas intersex regularmente se puede identificar que existe una variación de estas características desde el momento de nacimiento. Entonces, uno de los problemas que tiende a haber es que el personal médico tiende a recomendar lo que se le llaman cirugías normalizadoras, entre comillas nuevamente, debido a que se tiene esta idea de que lo mejor es que la persona eh, desde que es muy chiquita, pues pueda tener, digamos que unos genitales normales, en el caso de que la variación sea genital, porque ya les comentaba que puede haber otro tipo de variaciones, y por lo tanto eh, eh, pueda tener algunas situaciones en el futuro, que pueden ir desde cuestiones meramente fisiológicas, es decir, que la operación no permita que la persona pueda tener un funcionamiento de sus genitales regular, de manera regular cuando crezca, pero también el hecho que, por ejemplo, si no se hacen los exámenes adecuados, puede ser que supongamos que nace una persona con hermafroditismo verdadero, ¿no? Que es una de las tantas condiciones de intersexualidad, es decir, que tiene genitales tanto masculinos como femeninos y resulta que supongamos que el personal médico decide que es mejor dejarle solo los genitales femeninos. ¿Y qué pasa si cuando esta persona cuando crezca en realidad es un varón, pero pues cuando era bebé ya le hicieron una operación en la que alguien decidió por esta persona que iba a ser una mujer? Entonces, este tipo de circunstancias son sumamente complejas y no se habla tanto debido también pues, al estigma y a la discriminación que existe, incluso dentro del gremio de la salud, pero más o menos se calcula a nivel mundial que una de cada 1.300 personas podría tener algún estado intersexual. Entonces, otro de los problemas que acarrean este tipo de circunstancias puede ser la pérdida de la capacidad reproductiva y del placer sexual, que muchas veces pues, no lo consideramos tan importante, pero pues es parte fundamental, el placer sexual es parte fundamental de nuestras vidas y es un derecho además. Está todo el tema también de las hormonas que llegan a ser innecesarias, pero incluso de problemas de salud mental. La que sigue, por favor. Entonces, por ejemplo, muchas personas que consideramos que son trans en realidad son intersexuales que han cambiado su identidad de género durante la adolescencia o la adultez. Entonces, en este sentido, existen algunas recomendaciones que tienen que ver con evitar las intervenciones quirúrgicas hasta que la persona pueda decidir por sí misma, ¿no? Si quiere que se le haga una intervención, sobre todo durante la pubertad o hasta la adultez. Y hay otros temas, digamos que incluso cosas que parecieran muy simples, pero que llegan a ser fundamentales, como es el caso de los expedientes médicos, porque muchas veces una persona intersex no sabe qué fue lo que le hicieron cuando era chiquito o chiquita, sobre todo si sus papás no preguntaron o se dejaron llevar por las opiniones meramente del personal médico en estos casos, ¿no? La siguiente, por favor. Eh, y bueno, por ejemplo, aquí en México algunos de los servicios que ya existen tienen que ver con algunas clínicas, bueno, una clínica solamente hay en el país de servicios públicos para personas trans. Existe pues tratamiento para el VIH, que tengo entendido que al igual en Colombia es gratuito para las personas que no, que para prácticamente todas las personas que tienen VIH. Y también la afiliación a servicios de parejas del mismo sexo, pero todavía hay un largo camino por recorrer. La que sigue, por favor.
Y en ese sentido, para ese camino que queda por recorrer, el Ministerio de Salud creó un protocolo específico sobre salud de personas LGBTI que tiene una serie de recomendaciones para todo el personal y para todas las instituciones que pertenecen al sector salud. Muchas de ellas tienen que ver obviamente con la salud física, pero también con la salud mental, que es un tema muy relevante también en nuestra población, debido a que pues, también diversos estudios indican que existen mayores tasas de depresión y ansiedad que, al igual que como ya lo comentaba hace rato, esta depresión y ansiedad no tiene que ver con ser diferente, sino más bien a las condiciones de vida y de discriminación que acarrea el ser diferente. Y esto a su vez puede llevar, por ejemplo, a un mayor uso y abuso de sustancias e incluso a el intento y ejecución de suicidio. O sea, existen en muchos países estudios que comprueban cómo la ideación e intento suicida tiende a ser entre 4 y 10 veces más alto en personas LGBT, particularmente en las personas trans, en comparación con sus pares heterosexuales y cisgénero. Y aquellas personas que han experimentado terapias de conversión, ¿no? O sea, que cuando eran adolescentes o jóvenes fueron enviadas a este tipo de terapias que pueden ir desde temas como meramente religiosos, pero también algunas experiencias ya con medicamentos o incluso con torturas físicas para cambiar la orientación sexual o identidad de género, la cual, como ya les comentaba, pues no se puede cambiar, y lo que sí logran estas terapias, pues es afectar la salud de las personas que las experimentan. La siguiente, por favor. Entonces, bueno, todo esto se debe a una serie de situaciones bueno, no solamente se experimentan por parte de las personas LGBTI, muchas personas que pertenecen a otros grupos vulnerables y minoritarios tienden a vivir, por ejemplo, este estrés social, este autoestigma, la falta de apoyo familiar, pero incluso algo que es la homofobia internalizada, ¿no? No solamente se viven las experiencias, digamos que desde afuera respecto a la homofobia, sino esta creencia que muchas personas LGBTI llegan a desarrollar relacionadas a sentir que todos estos mensajes negativos, a interiorizar estos mensajes negativos y por lo tanto tener todo este tipo de situaciones relacionadas con una pobre salud mental. La siguiente. Entonces, bueno, este es el protocolo del que ya les hablaba y entre algunas, y la siguiente, algunas de sus recomendaciones, que bueno, creo que es, obviamente el documento está hecho específico para el sistema de salud mexicano, pero hay muchas cosas que se pueden aplicar pues básicamente en cualquier parte del mundo, como es el caso, por ejemplo, de las vacunas para algunas infecciones de transmisión sexual, como es el caso del virus del papiloma humano o la hepatitis B, ya que en muchos países estas vacunas se le ponen solamente a las mujeres, pero ante pues, la alta prevalencia que se ha mostrado en población HCH y trans, pues tendría todo el sentido del mundo que estuvieran disponibles para esta población. También algunos servicios específicos, como es el caso de endocrinología y cirugía para personas trans, y también pues todo el tema de VIH, que como lo decía, digamos que ha sido el tema que introdujo, que hizo que se volteara la visión de la salud pública hacia la población LGBTI debido a la alta concentración en la población en este caso. La que sigue, por favor. Otros temas son obviamente la capacitación y sensibilización para el personal de salud y administrativo, que tiene que ver desde cosas como el uso del lenguaje, ¿no? O sea, que por ejemplo, si llega una mujer trans al consultorio, aunque yo vea que en su carnet dice que, no sé, que se llama Carlos Pérez, pues no le voy a decir señor Pérez, ¿no? O sea, pues claramente es una mujer y este tipo de cuestiones, pues obviamente influyen, por ejemplo, en el hecho de que una persona trans, si ya se ha sentido agredida o discriminada eh, este, en un servicio de salud, pues es probable que ya no regrese al mismo, ¿no? Y entonces, por ejemplo, si tiene una infección de transmisión sexual, en lugar de atendérsela de inmediato,
lo más probable es que va a dejar pasar el tiempo hasta que de plano esta ya esté provocando algunas circunstancias más extremas en su salud. Ahora, obviamente se busca que haya coordinación entre las diferentes instituciones, pero incluso que se pueda vincular con otras instituciones, como es el caso, por ejemplo, del sector educativo. Es decir, un tema fundamental en todo este tema de la salud sexual y reproductiva, no solo de personas LGBTI, sino de todas, es la educación integral en sexualidad y sobre todo aquella que tenga que ver con la diversidad y que sabemos que pues algunos sectores, digamos que antiderechos, han provocado que no quieran que se dé educación integral en la sexualidad en las escuelas y mucho menos que se les hable de diversidad sexual porque pues piensan que al recibir este tipo de información los niños o adolescentes se van a volver gays o lesbianas o trans, ¿no? Cuando obviamente este tipo de circunstancias no son ciertas, pero lamentablemente todavía existe un gran rechazo a esta. Entonces, el tratar de incluir contenidos sobre diversidad sexual en la educación sexual en las escuelas a nivel primaria y secundaria, pues son sumamente importantes en este sentido también para nuestra población. La que sigue, y creo que ya vamos cerrando también para poder responder algunas preguntas. Bueno, esta es una gráfica que muestra, bueno, cómo está la población afectada en México, pero más o menos así anda en varios países de América Latina. Y como ya les mencionaba, en el caso de las mujeres trans y los hombres que tienen sexo con hombres, eh, tiene algunas de las prevalencias más altas. Y como podemos ver, pues hay otras poblaciones que presentan problemas, como es el caso de los hombres que están privados de su libertad o las mujeres que se dedican al trabajo sexual. La que sigue, por favor. Otra más. Entonces, bueno, aquí estoy, solo quería hablar un poquito del tema de VIH y cómo se diferencia el tema, por ejemplo, de las necesidades específicas de prevención en población general y aquellas relacionadas con población, particularmente HCH y trans. La que sigue, por favor, si le puedes dar varios clics para que aparezca todo el texto. Entonces, ya hablaba de la educación integral de sexualidad, la promoción de condones, ¿no? O sea, ahí sí debería ser para todos, pero obviamente el enfoque es diferente. La detección oportuna e incluso está el tema de la circuncisión masculina, la cual se ha demostrado que los hombres que están circuncidados, es decir, cuyo prepucio ha sido removido del pene, disminuyen entre un 60 y un 70% la probabilidad de adquirir VIH de una pareja femenina. Perdón, por ahí están preguntando qué es HCH y creo que es importante retomarlo. Significa hombres que tienen sexo con hombres y esta categoría incluye a hombres gays, hombres bisexuales, pero también a hombres heterosexuales que tienen sexo con otros hombres por diferentes circunstancias. Por ejemplo, muchas veces existen personas como soldados, camioneros, strippers que tienden a tener sexo con otros hombres sin necesariamente ser gays o bisexuales. Ok, la que sigue, por favor. Y entonces, a diferencia de la población general, para la población HCH, también si le puedes dar varios clics para que aparezcan todas, tenemos el tratamiento como prevención, que tiene que ver con el hecho de que ya está comprobadísimo que las personas que viven con VIH, que utilizan tratamiento, no tienen la posibilidad de transmitir el virus a otras personas. Está la profilaxis preexposición, que es hoy por hoy, digamos que está siendo la panacea de la prevención del VIH entre hombres gays en países desarrollados, que consiste básicamente en tomar una pastilla diariamente de un medicamento antirretroviral que prácticamente elimina la posibilidad de que haya transmisión del VIH, incluso cuando no se utiliza condón en las relaciones sexuales. Está la profilaxis post-exposición, que es más o menos lo mismo, pero después de haber tenido relaciones sexuales, y es un tratamiento que
este sí está más disponible, por ejemplo, en nuestra región, pero incluso otro tipo de comportamientos, como es el caso de la reducción de riesgos y daños en algunos circuitos particulares donde, por ejemplo, hay mucho uso de drogas o de fiestas sexuales y otro tipo de prácticas. ¿La que sigue? Entonces, bueno, esas son solo, digamos que algunas de las formas, lo estoy dejando como muy a grandes rasgos, pero en el tema particular de VIH, pues sí, la literatura es muchísimo más amplia y entonces pues se pueden encontrar, digamos que estas recomendaciones. Pero bueno, solo quería cerrar con esta parte en particular de cómo ONUCIDA y la Organización Mundial de la Salud recomiendan que para la prevención del VIH tiene que haber lo que le llamamos una prevención combinada, que incluyen estrategias comportamentales, es decir, de lo que hace uno mismo, ¿no?, con su vida, como es el caso, por ejemplo, de pues, usar condón en todas las relaciones sexuales o tener relaciones sexuales solo con cierto tipo de parejas, etcétera. Intervenciones biomédicas, como esto que les mencionaba del PrEP y del PEP, pero también estructurales. Y esto se refiere a que, por ejemplo, las personas que viven en espacios donde hay menor discriminación en los servicios de salud y donde hay menos homofobia, tienden a acercarse más a los servicios y tienden además digamos que, acudir con mucho mayor regularidad a hacerse la prueba del VIH y de las ITS o a atender otro tipo de problemas de salud. La que sigue. Eh, bueno, eso ya hablé un poquito de lo de educación sobre diversidad sexual. La que sigue. Y bueno, entonces, o sea, básicamente, pues me gustaría cerrar hablando nuevamente, por ejemplo, de la importancia, digamos, de cómo todo este tema de la salud LGBT no es algo que le corresponde exclusivamente al sector salud, ¿no? Sino que realmente se necesita modificar muchos aspectos sociales que van desde la familia, pasando por otros espacios, como es el caso de la escuela, como ya lo mencionaba, para lograr que realmente todas estas determinantes sociales eh, propicien que, las personas LGBT no conozcan los riesgos, se puedan prevenir, pero además se puedan atender con mucho mayor regularidad, pero pues también se pueda llevar, digamos que se pueda tener como un bienestar en toda la extensión de la palabra en ese sentido. La siguiente. Y bueno, eh, ahí en la página del Instituto Nacional de Salud Pública pueden encontrar como algunas de las publicaciones que estaban referenciadas aquí en la presentación. Y bueno, pues puedo contestar algunas de las preguntas que se han hecho en estos minutos que nos quedan. Gracias, Ricardo, por tu participación. Siempre es un gusto escuchar tu presentación. Hay una pregunta hay como tres preguntas. La primera era como cuál era el porcentaje o el grado de aceptabilidad de la vacuna del VPH en mujeres en México. La otra pregunta que hace Orlando dice cómo realizar este abordaje preventivo del manejo de la salud sexual de la población LGTBI a nivel laboral. ¿Qué estrategia sugiere? Bueno, en la pregunta sobre la vacuna de VPH, la aceptación es de más del 90%. De hecho, México es uno de los países en el mundo que tienen la mayor cobertura de vacunas en general. Y a pesar de la oposición particular que sabemos y de todos los mitos que salen en redes sociales y demás hacia la vacuna del VPH, en México es obligatoria. Entonces se les pone a todas las niñas de 13 años en la escuela. Entonces ni siquiera es que haya que llevar a las personas bueno, a las niñas a los centros de salud, sino que van las campañas a la escuela y ahí se las ponen a todas. Ahora, en el caso de los hombres es diferente porque para empezar no se ofrece a los niños y actualmente, por ejemplo, hay algunos estudios que se hacen con hombres gays y HCHs y ha habido una muy buena respuesta, es decir, hay mucha gente que se quiere poner la vacuna, pero esta pues no está disponible en el sector público y hay que comprarla
y cuesta aproximadamente unos $300, ¿no? Lo cual pues no, mucha gente pues no está dispuesta a, o no tiene la capacidad de pagarla. Respecto al abordaje en cuanto a la salud sexual a nivel laboral, bueno, ahí es complicado, porque por ejemplo, en primer lugar existe esta situación que ya mencionaba respecto a la discriminación en espacios de trabajo, ¿no? Entonces, por ejemplo, existen encuestas, no sé cómo ande Colombia, pero por ejemplo aquí en México existe una encuesta que dice que solamente más o menos el 35%, es decir, un tercio de la población LGBT, está fuera del closet con sus compañeros de trabajo. Es decir, muchas personas simplemente prefieren no decirlo para que no se preste a, por temor a perder su trabajo, por temor a las burlas, etcétera. Y entonces, en primer lugar, una cosa importante es en los espacios laborales crear circunstancias inclusivas donde las personas LGBTI se sientan con toda la libertad de poder hablar de su orientación sexual o identidad de género sin temor. Y partiendo de ahí, digamos que pues, las estrategias básicamente tendrían que ver un poco como las que hablé al final, ¿no? O sea, pero particularmente el hecho de que haya acceso a los servicios de salud, es decir, de que al tener un empleo, las personas tengan una cobertura de servicios de salud que le permitan pues atender algunas de sus necesidades. Ricardo, hay otra pregunta. Dice, cada país tiene políticas del servicio de salud. ¿Existen políticas por parte de las organizaciones internacionales de salud sobre los servicios de salud para la población LGTBI? Existen recomendaciones, ¿sí? A nivel internacional, sobre todo de la Organización Panamericana de la Salud. Ellos crearon un documento, si no me equivoco, fue en el 2015, en su asamblea anual, en las que se habla de la evidencia existente y de algunas recomendaciones para los países de América Latina y el Caribe. Y las otras recomendaciones vienen de ONU-SIDA, que si bien como ya que ONU-SIDA, bueno, pues obviamente trata mucho más el tema de VIH, pero habla también de estos temas relacionados con el estigma y la discriminación y y las formas, digamos que de eliminarlo en los servicios de salud para acercarse más a la población LGBT. Ahora, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, no tiene recomendaciones particulares porque, pues, por ser un organismo internacional donde se necesita consenso para sacar las cosas, este tipo de recomendaciones, pues existen muchos países, como aquellos que están en África o del Medio Oriente, que son sumamente conservadores y pues no quieren que se hable de la población LGBTI en general. Sin embargo, pues ya los documentos de OPS son, digamos que los que creo que nos sirven como hoja de ruta para la población, y que también como este protocolo del que les platicaba ahorita en la presentación, pues es otro aspecto que puede servir en ese sentido. Hay otra pregunta. Dice, ¿se ha establecido como protocolo preventivo para el VIH el consumo de retrovirales? ¿Cómo establecieron ello y qué estudios se consultó para ello? Ok, sí, para el uso de la PrEP, la profilaxis preexposición, ahí sí hay recomendaciones muy claras de la Organización Mundial de la Salud y del Centro para el Control de Enfermedades del Gobierno de Estados Unidos, que basándose en una serie de estudios que se han hecho en varios países del mundo desde hace más o menos unos 10 años, muchos de esos estudios, por ejemplo, se hicieron aquí en América Latina, sobre todo en Brasil y en Perú, se demostró la eficacia del uso de la PrEP, que protege en más de un 98% cuando se utiliza de forma adecuada, es decir, cuando se toma la pastilla regularmente, como debe ser todos los días, y digo, ha habido también mucha controversia, ¿no? Porque, pues obviamente, en muchos países hay muchas personas que viven con VIH que no tienen acceso a los medicamentos y pues esta estrategia implica que personas que no tienen VIH tengan acceso a un medicamento que además es bastante caro, ¿no? Entonces, toda esta circunstancia pues ha provocado muchas reacciones a favor y en contra y también otro problema que se ha creado es que pues muchas personas al utilizar PrEP han dejado de utilizar condón porque pues
están protegidos contra el VIH y entonces se ha, digamos que, se ha dejado, digamos que, de proteger de otras infecciones de transmisión sexual y por lo tanto, pues existen otros riesgos, ¿no? Entonces ahí es donde, pues hay que poner mucha atención hasta donde sé, en Colombia, por ejemplo, no hay PrEP de manera oficial, sin embargo, sí existen personas que lo utilizan a través de la compra de medicamentos en el mercado negro, debido a que si uno compra los medicamentos en el regulares salen súper caros, o de la importación de medicamentos de otros países. Hay otra pregunta, dice, ¿qué dice esta comunidad? ¿Se sienten bien con la atención que les brindan? ¿Si es integral? Ah, no entendí bien la pregunta. ¿Cuál? ¿La comunidad Yo me LGBT imaginaría o que te sí. refieres al tema del Sí, VIH? está diciendo que sí. Ah, ok. Mira, en general, eh, en- bueno, las encuestas de satisfacción que conozco en países de América Latina, que son en Argentina, Brasil y México, eh, básicamente existe el mismo problema, un problema similar del que hablaba hace un momento en el sector laboral, que es el hecho de que muchas personas no revelan su orientación sexual o identidad de género al acudir al médico, porque en muchas ocasiones no es necesario. El ejemplo que les ponía hace rato respecto a la influenza. Sin embargo, sí existe mucho rechazo cuando el problema tiene que ver, por ejemplo, con infecciones de transmisión sexual. O sea, en general, no solo las personas LGBTI, pero yo creo que prácticamente a cualquier persona le resulta poco agradable ir a atenderse una ITS pues, con un médico, pero sí tiende a haber un rechazo a más de la mitad de la población y por lo tanto una de las recomendaciones que se han hecho en varios países es establecer servicios específicos de salud sexual para la comunidad LGBTI, es decir, una clínica o un consultorio específico donde las personas LGBTI sepan que la persona que les va a atender conoce de sus necesidades, no va a actuar con base a prejuicios, y por lo tanto, pues sea mucho más sencillo poder acudir a este tipo de espacios. Sin embargo, lo ideal sería que en cualquier servicio fuera libre de discriminación y por lo tanto no existiera este miedo o temor a ser rechazado. No sé si haya otra pregunta adicional. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Pues bueno, yo les agradezco muchísimo su atención y pues bueno, esperemos que en el futuro pues veamos cada vez más cambios para vencer estas inequidades en salud de las que hablaba al principio y pues agradecerle nomás a Mary por este espacio de compartir con todos ustedes desde México. Muchísimas gracias, Ricardo, por tu exposición, por tu explicación y pues por contestar todas las preguntas que tienen nuestros estudiantes y los docentes de la Escuela de Posgrados en Salud. Y pues que siempre vas a estar invitado a estos espacios para sensibilizarnos como profesionales de la salud y como ciudadanos y como personas.